La paz del Señor. Buenos días, querida familia. Estamos hoy a sábado 1 de mayo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, primero deciros que ya hemos terminado con los números del Catecismo en los que estábamos viendo la resurrección de Jesús. Me parece que son unos números interesantísimos y ya los hemos explicado. Todavía quedan algunos números hablando sobre la resurrección de Jesús en el Catecismo, pero me parece que los más importantes ya los hemos visto. Así que, de momento ya hemos terminado con esa parte del Catecismo que tenía interés en explicaros, en leer con vosotros. En cuanto al Evangelio de hoy, a mi modo de ver, tiene dos grandes enseñanzas. La primera es una enseñanza que Jesús viene repitiendo insistentemente en todos los evangelios de los últimos días. La enseñanza de que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Que quien le ve a Él, ve al Padre. Que quien le conoce a Él, conoce al Padre. Que quien le escucha a Él, escucha al Padre. Quien le recibe a Él, recibe al Padre. Quien le rechaza a Él, rechaza al Padre. Es esa impresionante unión que hay entre Jesús y el Padre.
¿Por qué nos insiste tanto Jesús en esta enseñanza? Pues es fácil de comprender. Porque no es evidente para nosotros. Jesús para nosotros es visible. Podemos verle. Bueno, tú y yo no podemos verle, pero los discípulos le podían ver. Y nosotros hoy en día podemos tener una aproximación muy certera de cómo era Jesús. Y podemos ver imágenes suyas, podemos ver representaciones de su rostro, dibujos, películas. Es decir, podemos ver a Jesús en cierto modo. Podemos hacernos una idea muy exacta de cómo era. Podemos escucharle, porque cuando nosotros leemos el Evangelio, ciertamente escuchamos sus palabras. Pero siempre nos queda la duda. Bueno, pero es que yo quiero ver a Dios. Yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero conocer a Dios y no le puedo ver, no le puedo escuchar, no le puedo conocer. Entonces viene en nuestra ayuda esa importantísima palabra de Jesús. Sí que le puedes ver, sí que le puedes escuchar, sí que le puedes conocer. Porque quien me ve a mí ve al Padre. Quien me escucha a mí escucha al Padre. Quien me conoce a mí conoce al Padre. Por lo tanto, ese Dios que a la mente humana le parece inaccesible, ese Dios infinito, ese Dios que lo conduce todo, que lo ha creado todo, ese Dios no es ya un Dios desconocido. Es un Dios totalmente cercano y totalmente conocido verdaderamente en Jesús. Dios se nos da a conocer completamente. Esta es una de las más importantes enseñanzas de la Pascua. Que comprendamos profundamente que ya podemos conocer a Dios, que ya podemos entrar en una comunión plena con Él a través de Jesús, en Jesús. Y esta gran enseñanza que Jesús nos repite tanto en los últimos evangelios de toda esta semana, no se trata tanto de que nos entre en la cabeza, que también, pero sobre todo que esa enseñanza nos llegue al corazón. Que nosotros en nuestro corazón, que nosotros en lo profundo de nuestro ser, comprendamos que estamos en el Padre y el Padre está en nosotros, que estamos en Dios y Dios está en nosotros a través de Jesús. Estamos hablando en todo este tiempo pascual de prepararnos a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Que, como os explico muchas veces, no se trata de que precisamente en ese día tengo que recibir el Espíritu Santo. No es obsesionarnos con que ese día de Pentecostés tengo que sentir algo especial. Puede ser en ese día.
Pero se trata sobre todo de comprender que si yo vivo en Jesús y a través de Él en el Padre, el Espíritu Santo va a ir llenando mi vida, va a ir poseyendo mi vida y mi ser. Y no necesariamente de golpe, en un instante, sino muchas veces poco a poco y casi imperceptiblemente, el Espíritu Santo se va adueñando de mi vida si yo soy de verdad discípulo de Jesús. Si creo en Él y dejo que Él sea el Señor de mi vida, entonces poco a poco el Espíritu Santo va tomando posesión de mí. Y luego, cada uno tiene su momento de Pentecostés en su vida, su gran Pentecostés, que cada uno lo tiene en un momento diferente, pero que tú experimentas en tu vida un Pentecostés, un momento en el que de manera especial experimentas cómo el Espíritu Santo va poseyendo tu vida. Y a veces no es un día, sino que es un proceso en el que poco a poco, y como decía antes, sin tú darte cuenta, el Espíritu Santo va tomando posesión de tu vida. Y luego, la segunda gran enseñanza del Evangelio de hoy, que es una enseñanza impresionante, es la siguiente. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. No me digas que esto no es impresionante. Dice Jesús, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Vosotros fijaos en las obras que hizo Jesús, que son impresionantes. Curar paralíticos, devolver la vista a los ciegos, resucitar a muertos, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes. Bueno, pues Jesús dice, si crees en mí, el que cree en mí, hará las obras que yo hago y aún mayores. Fíjate el poder que nos da la fe en Jesús. Que podemos hacer las obras que Él hace y aún mayores. A mí me impresiona esto. Entonces, significa que si nosotros tenemos fe en Jesús, lo podemos todo. No necesariamente Dios va a hacer prodigios siempre que nosotros lo queramos y de la manera que nosotros lo queramos. Pero que tú tienes el poder para transformar cualquier situación, sí. Con la fe en Jesús, tú y yo podemos transformar cualquier situación. Solo es cuestión de oración y de perseverancia. Y Jesús transformará esa situación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Eso lo dejamos en sus manos, pero que Jesús va a actuar, sí, porque Él cumple esta palabra. El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Pues nada más por hoy. Nos vemos en la adoración eucarística. Nuestro gran encuentro diario con Jesús Eucaristía en este lunes 1 de mayo. Vamos a orar especialmente entregando nuestro corazón a María por ser el primer día del mes de mayo. Un abrazo, querida familia, un abrazo enorme para cada uno. Que el Señor te bendiga y que María te bendiga con su bendición materna.